Perfecto, ya está. Perfecto. Bueno, si podemos pasar al PowerPoint número 2, al que sigue. En el canon hebreo, la Biblia hebrea, tiene lo que se conoce como el orden tripartito, ¿no? Tiene tres grandes grupos de libros. El primer grupo de la Biblia hebrea lo vamos a llamar Torá o Ley de Moisés, y los cristianos la conocemos como Pentateuco. El segundo bloque de libros, la segunda colección de libros que tiene la Biblia hebrea, son los Nebim o profetas, son los libros proféticos. Y acá vamos a hacer una observación, porque en los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, que para las Biblias cristianas son libros históricos, en el canon hebreo son libros proféticos, esos 6 libros. Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, que son los libros que siguen después del Pentateuco. Pertenecen para los hebreos a los profetas y los llaman profetas anteriores. Y luego vienen los profetas escritores. Y hay una tercera colección de libros que se llaman Ketubim, que simplemente quiere decir escritos, o los demás escritos. Esa es la forma tripartita de organización del canon hebreo. Quizás las Biblias cristianas van a tener otro orden y otros libros. La Biblia católica va a tener 7 libros que son de tradición griega, que no van a aparecer en el canon hebreo, y van a tener un sector que se llaman libros históricos, que no aparece en el canon hebreo, pero es una cuestión de organización canónica. Nosotros vamos a seguir este orden, el orden de organización que siguen algunas Biblias cristianas como Pueblo de Dios, que es la Biblia que se usa en la liturgia, y que para el Antiguo Testamento los editores de Pueblo de Dios van a usar este mismo esquema, ¿no? Primero el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, luego los profetas, y por último los escritos, encabezados siempre por los salmos. Pero vamos a leer un capítulo, un versículo del Evangelio de Lucas, Lucas 24, 40. Si tienen la Biblia a mano. En boca de Jesús, Jesús resucitó y comenzó a caminar. Resucitado ya, se encuentra con 2 de sus discípulos que se dirigían a un pueblo cercano a Jerusalén que se llama Emaús. Y comenzó a hablar junto a estos discípulos de él. Primero no lo reconocen, luego lo reconocen. Y Jesús va a decir que se tenía que cumplir esto que ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que ya para la época de Jesús, esta organización tripartita, los salmos como referencia de lo que son los escritos, los Ketubim, los profetas, los libros proféticos, y la ley de Moisés, que es la forma en que los judíos llaman a la Torá o Pentateuco. Nosotros los cristianos los vamos a denominar Pentateuco. Si pasamos al siguiente PowerPoint. Gracias. Estos 5 libros son el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros que forman la Torá, que en hebreo van a tener otra denominación. El libro que llamamos Génesis nosotros, en hebreo se llama Bereshit, que en realidad quiere decir en el principio, y Génesis quiere decir origen en griego, así que no habría problema. Después, en el segundo libro, el libro del Éxodo, que Éxodo quiere decir salida, en hebreo, ese libro tiene el nombre de Shemot, que quiere decir nombres. Levítico es el tercer libro del Pentateuco, y en hebreo se denomina Vaikra, que quiere decir llamó. El libro de los números
en hebreo es Bemidbar y quiere decir en el desierto. Y el libro del Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, en hebreo se llama Devarim, que quiere decir palabras. Como vemos, el nombre que tenemos en español, que deriva de la traducción griega de la Biblia Septuaginta, la Biblia, la primera traducción a una lengua extranjera que se hace de la Biblia hebrea, no hacia más o menos en el tercer siglo al segundo siglo antes de Cristo, se traduce la Biblia hebrea al griego. Y esa es la primera traducción que se hace de la Biblia a una lengua extranjera. La traducción que llegó a nuestros días y que es la más conocida es la Septuaginta, que es una traducción que se hace al griego en Alejandría, que era la capital por ese entonces de Egipto. No solo le ponen un nombre nuevo, le cambian el significado, porque el traductor griego, cuando denomina estos libros, le pone de título lo que para él es lo más relevante del libro. Para él, en el segundo libro, es la salida que se hace hacia la libertad, la salida de Egipto. En el tercer libro, lo más relevante del traductor griego es la función que cumple la tribu de Leví en este libro, que es el tercer libro del Pentateuco, por eso se llama Levítico. El cuarto libro le pone números. Si bien en la tradición hebrea el libro lleva el nombre de Bemidbar, que quiere decir en el desierto, que es el libro que narra los 40 años que vivió el pueblo en el desierto. El traductor griego ve que es un libro lleno de censos, porque hacen censos para todo, entonces le llama la atención los números y le pone como nombre al libro números. Y el libro del Deuteronomio, en hebreo es Devarim, porque son los últimos discursos, es el último día de vida de Moisés, y son una serie de discursos, para algunos autores son 3 discursos, para otros son 4 discursos, pero son los últimos discursos que le da Moisés al pueblo. Por eso en hebreo se llama Devarim. Aparte así comienza cada libro, con esta palabra comienza cada uno de los libros, y los judíos le ponen a sus libros como título el primer nombre de cómo comienza, ¿no? Sin embargo, el traductor griego en este último libro, Deuteronomio quiere decir segunda ley, que es una ley que se encontró y que es una copia que tiene que llevar el rey y cumplir al pie de la ley. Bueno, esto es en cuanto a la denominación de los libros que componen al Pentateuco. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver la estructura general del Pentateuco y cómo está estructurado temáticamente el libro del Pentateuco. Primero, antes de seguir, le quiero decir que hay una vieja tradición rabínica, ¿no?, que nos enseña que el Pentateuco es la ley fundamental del pueblo judío. Esto es como la Constitución Nacional, estos 5 primeros libros, la Torá, o ley de Moisés, como lo llaman los judíos, para el pueblo judío es la ley suprema. Luego están los profetas, y esos escritos proféticos son como la interpretación de la Torá. El corazón de toda la Biblia va a estar centrado siempre en la Torá. Y a partir de los salmos, los otros escritos van a ser la meditación de la Torá. O sea, la Torá es el centro y el corazón, es la ley para el pueblo judío, la ley suprema. Luego vienen los profetas, que es la interpretación que se hace de esa ley, cómo interpretarla esa ley, y esta vieja tradición rabínica nos va a decir que a partir de los salmos, los otros escritos son la meditación. A la Torá también se la medita, y eso está plasmado por escrito en esta serie de escritos que va a formar parte de la tercera parte de la Biblia. Bueno, el Pentateuco, la Torá, tiene una estructura bastante sencilla. Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 1, hasta el libro del Génesis, capítulo 11, y en esos 11 capítulos nos va a narrar la historia de los orígenes del mundo y del cosmos y de la humanidad. En esos 11 capítulos, el primer libro, el libro del Génesis. Y a partir del libro del Génesis, capítulo 12,
hasta el final de la Torá, Deuteronomio capítulo 34, hasta el final, o sea, todo lo que queda del libro del Génesis. Todo lo que queda del libro del Génesis. Todo el Éxodo, todo el Levítico, todo el libro de los Números y todo el Deuteronomio va a ser la historia de Israel. Génesis 1, capítulo 11, historia de los orígenes de todo el mundo y de la humanidad. Génesis capítulo 12, hasta el final del Deuteronomio, la historia de Israel. Vamos avanzando, una diapositiva más, por favor. A su vez, la historia de Israel va a estar dividida en dos grandes momentos, en dos grandes bloques. El libro del Génesis, a partir del capítulo 12, va a comenzar a comentarnos o a narrarnos la historia de Israel. Y esto va a ser del Génesis capítulo 12 hasta el final del libro del Génesis, Génesis capítulo 50, va a ser la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son estos patriarcas? El patriarca quiere decir primeros padres. El primer hebreo, por así decirlo, es Abraham. Abraham luego tiene un hijo, que va a ser el segundo patriarca, que se llama Isaac. Y luego un tercer patriarca que se llama Jacob. A su vez, Jacob va a tener 12 hijos varones y una hija mujer llamada Dina. Los 12 hijos varones son los patriarcas, los padres de cada una de las 12 tribus de Israel. Todo esto va a estar narrado en el libro del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, ¿no? La historia de los patriarcas. Hasta ahora, todo el Génesis, desde el 12 hasta el 50, Israel no es un pueblo. Israel es un clan, es una tribu que como mucho tiene con trabajadores, sirvientes, gente que vive con ellos. Los clanes se formaban con muchas personas. Deben ser un clan de 70 personas, como mucho. Pero es la historia de una familia. Después de narrarnos en los 11 primeros capítulos la historia de la humanidad a pleno, el foco va a ser zoom sobre una familia, la familia de Abraham. Y a partir de ahí nos va a narrar todos esos capítulos, del 12 al 50, la vida de esta familia. Abraham, después con su descendiente Isaac y después con su descendiente Jacob. Y Jacob, que aparte por Dios va a ser llamado Israel, hay un relato en donde Jacob forcejea con Dios, y en ese forcejeo Dios le va a cambiar el nombre y le va a decir, vos te llamás Israel. Este Israel o Jacob va a tener 12 hijos varones y las 12 tribus va a responder a cada uno, ¿no? Cada uno de los hijos de Jacob es el fundador o la cabeza o el padre de cada uno de estas 12 tribus de Israel. Y luego el libro del Éxodo, el libro del Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, los otros 4 libros del Pentateuco, nos va a narrar la historia de Moisés, la figura fuerte, sin duda, de todo el Pentateuco, ¿no? En todo el Pentateuco la figura fuerte es Moisés y va a estar narrado en 4 libros. Tan fuerte es la figura de Moisés en el Pentateuco que toda la historia comienza con un llamado, la historia de Israel comienza con un llamado, ¿no? Dios llama a Abraham y en ese llamado le va a hacer 2 promesas. Abraham es una persona, es el jefe del clan, es el dueño de una tribu, y si tienen la Biblia a mano, vayan viendo Génesis, capítulo 12. Vamos a buscarlo. Génesis, capítulo 12. Hay un llamado y ahí comienza la historia de Israel. Dios llama a una persona justa. Ahora vamos a ir hacia atrás, pero me quería detener en la figura de Moisés. Abraham es el receptor de 2 promesas. Le promete que va a tener muchos herederos, tantos herederos que de él van a ser una gran nación. Esa es una promesa, ¿no?
de ti va a surgir una gran nación. O sea, va a tener todo un pueblo, va a salir de Abraham. Esa es la primera parte de la promesa. Y la segunda promesa le va a dar una tierra que emana leche y miel, que es la tierra de Israel, donde viven hoy los israelitas. Esas dos promesas se cumplen solo una parte. Llega a ser un gran pueblo. Israel, dentro de la Torá, dentro del relato narrativo de estos 5 libros, llega a ser un gran pueblo muy numeroso. Muy numeroso. Promesa cumplida. Lo que no se cumple en el Pentateuco es la entrada a la tierra prometida. El Pentateuco termina en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, con la muerte de Moisés. Muere Moisés y termina la Torá, la ley. Y Moisés no llega a entrar a la tierra prometida. Esta promesa no queda cumplida en el Pentateuco, se va a cumplir en los libros que siguen. En el libro próximo siguiente, en el libro de Josué, van a poder entrar en la tierra prometida y ahí quedaría cumplida. Pero en lo que es la Torá, en lo que es el Pentateuco, finaliza con la muerte de Moisés. Esto realza la figura y la importancia de este personaje bíblico. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda o algún... ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, sí. Podemos pasar Vamos muy bien. Muy bien, Bien. ya lo pasamos. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Y después podemos estructurar todo el Pentateuco. Alguien dijo, perdón, alguien dijo Sí. una pregunta. ¿Querés ahora contestarla o después? Bueno, ¿cuál es la pregunta? En algún momento ¿Puedo dijeron, contestarla? ¿Sí? sí, dijeron el capítulo de Moisés, no, de profeta, me perdí. Bueno, tal vez ahora te recuerde, Ahora, lo por ahí, seguimos y anotalo y al final o más tarde yo te lo dije que si quieren vayan viendo en su Biblia, que ahora lo vamos a leer, el capítulo 12 del Génesis. Y después vamos a ir un poquito más para atrás para ver algo de la creación. No sé si vamos en este encuentro a desarrollar temas importantísimos que hay en todo el Pentateuco, pero vamos a tratar de ver lo que más podemos. Bueno, la estructura del Pentateuco, siguiendo los desplazamientos del pueblo de Dios, Génesis 1, capítulo 11, es los orígenes, la historia de los orígenes, cómo nace el cosmos, el mundo y la humanidad adentro del mundo, ¿no? Pero a partir de Génesis capítulo 12, como dije, comienza la historia del pueblo de Israel. Primero con los patriarcas, desde el capítulo 12 del Génesis hasta el 50, y luego viene la formación del pueblo. En capítulo 1 del libro del Éxodo hasta el capítulo 15 nos va a narrar la opresión que sufre. Todos los hebreos terminan viviendo en Egipto y son todos esclavos del faraón. Entonces nos va a narrar la opresión del faraón y la posterior liberación del pueblo a través del brazo fuerte de Yahvé, del Dios de Israel. En el contexto de la opresión que sufre el pueblo egipcio, va a nacer Moisés. En ese contexto máximo de opresión, cuando ya el faraón no sabe más cómo oprimir a los israelitas y decide matar a los primogénitos de Israel, en ese contexto va a nacer Moisés. Ahí va a ser narrada la historia de Moisés y nos va a narrar hasta el capítulo 15 la opresión y la liberación. La liberación del pueblo de la esclavitud a la libertad se va a conmemorar con la fiesta que está transcurriendo ahora, que es la Pascua judía, ¿no? La fiesta de la Pascua conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto hacia la libertad. Recordarán la imagen, todos tenemos, de que llega el pueblo a orillas del mar
y tienen de un lado al mar y atrás a todo el ejército de Egipto que venía a matar. Interviene Dios, abre las aguas, el pueblo de Israel pasa a través de las aguas, llega al desierto y es liberado de la opresión de Egipto. A ese paso lo conocemos como Pascua. Luego va a haber, desde que salen de Egipto hasta cruzar el mar, se van a empezar a desplazar por el desierto. Toda la zona donde llegan y recorren hasta el día de hoy es desértica. Es una zona muy desértica y muy árida. Dios los libera, pero los deja en el desierto. Y desde que salen y comienzan a caminar en el desierto y pasan muchas vicisitudes, muchas cuestiones, van a transcurrir 3 meses, van a caminar 3 meses por el desierto hasta llegar a un lugar que se llama Sinaí, al pie de un monte que lleva ese nombre, ¿no? El monte Sinaí. Y ahí se van a detener, van a acampar. En esos 3 meses no es que no pasa nada, pasan muchas cosas. Por ejemplo, el pueblo empieza a sentir hambre y empieza a tener sed. Y Dios les da maná del cielo para que se alimenten y de las rocas áridas hace brotar agua para que beban. Llegan al Sinaí y los hace acampar. Y acampa ahí todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel que estuvo esclavo en Egipto y que fue liberado por Dios, después de 3 meses que salieron, acampan en este lugar. Llegan y ese relato de la llegada del pueblo de Israel en el Sinaí es narrada en Éxodo, a partir del libro del Éxodo, capítulo 19. En el Sinaí se van a quedar un tiempo prolongado. Y es la estancia en el Sinaí que es importantísima, porque ahí se constituye Israel como pueblo de Dios, en el Sinaí. Y ahí en el Sinaí Dios le entrega la ley, las 2 tablas de la ley a Moisés, y lo constituye pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Toda esa estancia en el Sinaí va a estar narrada desde Éxodo capítulo 19, todo el libro del Levítico y el libro de los Números hasta el capítulo 10, versículo 10. Todo ese tramo, toda la parte central del Pentateuco, todo el corazón del Pentateuco, es la estancia de Israel en el monte Sinaí, que es el lugar donde se constituye como pueblo de Dios. Recuerden que es pueblo de Dios recién en libertad. Dios no puede tener un pueblo en opresión, un pueblo esclavo. Entonces Dios los libera y después los constituye. ¿Por qué? Para que haya un pueblo, una alianza, un acuerdo, tiene que haber consentimiento de las 2 partes. Y si el pueblo no es libre, no tiene consentimiento. El primer requisito que tiene todo consentimiento es la libertad. Entonces el pueblo tiene que estar libre y el pueblo acepta esta alianza con Dios y se constituye pueblo de Dios. Pero esto pasa en libertad recién en el lugar llamado Sinaí. Y es ahí donde, en el relato bíblico, le entrega a Dios la ley de Israel, la ley que los va a regir para toda la vida a todos los israelitas. En Números, capítulo 10, versículo 11, levantan campamento y se dirigen a la tierra prometida. Están a un mes de la tierra prometida, porque estaban cerca. Entonces Moisés organiza al pueblo y manda espías. Manda espías porque ya estaban entrando, ya estaban ahí. Hacía 1 año, 2 años que habían salido de la esclavitud y ya estaban llegando a la tierra prometida. Mandan los espías y cuando vuelven estos espías, 10 de ellos, un espía por cada tribu, lógicamente. Un espía por la tribu de Judá, un espía por la tribu de Benjamín, por la tribu de Manasés, Isaacar, Dan, cada tribu mandó un espía. Cuando vuelven, los 12 espías le dicen al pueblo en su conjunto, en una asamblea que está todo Israel reunido, que no van a entrar porque los pueblos eran muy fuertes,
Tenían fortificaciones, la tierra no valía mucho la pena porque no manaba leche y miel como dice Dios, decían, la verdad es todo árido, tienen ejércitos muy poderosos, nosotros no tenemos nada, no vamos a poder con ellos. Y solo 2 personas, Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín, dicen, no, vamos a tener que ir porque tenemos de nuestro lado a Dios, y aparte es un mandato, una orden de Dios. Es algo que Dios nos da como meta y como misión, lo tenemos que cumplir. Estén los que estén viviendo ahí, nosotros tenemos que ir y conquistar la tierra prometida. Dios se enoja, viene a destruir a todo Israel, y la promesa que le hizo a Abraham se la hace a Moisés. Yo haré de ti una gran nación, te multiplicaré y te daré esta tierra, y voy a destruir a todos los israelitas. Y Moisés interviene, como otras veces anteriores, por el pueblo ante Dios. Le dice, pero no, por favor, no los mate, no los aniquile. Y lo pone un poco así como suena. Moisés pone entre las cuerdas a Dios, porque le dice, ¿y qué van a decir de vos los egipcios? Que sos un Dios impotente, que sacaste a tu pueblo y no lo podés entrar en una tierra. ¿Qué van a decir los otros pueblos? O que sos sádico, que sacaste a un pueblo al desierto para que muera de hambre en el desierto. ¿Qué van a decir todos? Porque ya todos saben que nos sacaste de Egipto y que nos liberaste. Y ahora vamos a morir todos en el desierto. ¿Qué van a decir de vos? Dios acepta esta intervención de Moisés por el pueblo y los perdona. No los aniquila, pero los hace vagar 40 años por el desierto. Por eso no entran a la tierra prometida, mueren todos hasta Moisés, y solo van a entrar de los que salieron de Egipto a la tierra prometida 2 personas, Josué, colaborador de Moisés, y Caleb, que era el príncipe de la tribu de Judá. Son las únicas 2 personas que salieron de Egipto que van a entrar a la tierra prometida. El resto va a morir en el desierto, y los que van a entrar a la tierra prometida es la nueva generación que ya no tiene una mentalidad de esclavo, que preferían ir a Egipto, que comían todos los días, antes que ser libres. Esta nueva generación va a estar más fresca y es la que va a conquistar la tierra. Y después llega el último día de Moisés, en el libro del Deuteronomio, donde no voy a hablar nada porque van a tener una excelente clase del Deuteronomio y de números para el encuentro que viene. ¿Cómo vamos hasta acá? Hice un repaso de cómo es la estructura general de todo el Pentateuco, cómo está estructurado. Cada sección tiene cosas importantísimas. Pero vamos a ir a los orígenes de todo. Cómo Dios crea. Podemos pasar al... Ahí está. El libro del Génesis comienza no con un relato de la creación, sino con 2 relatos de la creación. El primer relato de la creación, que es muy diferente al que sigue, al segundo relato de la creación, Dios va a crear todo. Y va a crear todo a través de la palabra. El primer día va a crear la luz, el segundo día el cielo, la bóveda celeste, el tercer día las plantas y los árboles frutales, el cuarto día va a crear todos los astros, con el sol y la luna. El astro menor, la luna, va a regir la noche, va a decir el texto bíblico, y el astro mayor va a regir el día. Y aparte va a crear todas las estrellas. Fíjense que el sol y las estrellas que dan luz es creada el cuarto día, pero Dios crea la luz el primer día. ¿De qué luz nos está hablando el autor bíblico? De la luz de Dios. Dios no necesita de nada para iluminar. Dios es luz. Pero al mundo se la da el primer día de la creación. Y lo primero que crea es la luz.
perdón, y a partir de la luz lleva toda la creación. Fíjense que hasta acá crea cosas inanimadas. Hasta el cuarto día crea todo lo que no tiene vida en sí. Las plantas y los árboles tienen vida biológica, lógico, pero los seres vivientes, los animales y el ser humano son creados a partir del quinto día. O sea que primero Dios creó el escenario. Dios crea todo el escenario para que vivan los peces y las aves que van a aparecer el quinto día. El sexto día los animales domésticos, los reptiles, las fieras, y por último a las 5 de la tarde del sexto día al ser humano, porque el primer texto de la creación no creó a Adán ni a Eva, crea al ser humano en conjunto, varón y mujer los creó, dice el texto. Y no solo varón y mujer, los crea a imagen y semejanza de él. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Eso es lo que nos dice el texto. Y el séptimo día no hay creación, no hay labor, porque es un día de descanso. Dios descansa ese séptimo día. Vio que todo lo creado era bueno y descansa. A este primer relato de la creación, los grandes expertos lo van a llamar relato sacerdotal de la creación. En muchos escritos hebreos y semitas sobre todo, son muy importantes las estructuras. Y este primer relato de la creación está estructurado en 7 partes, ¿no? Tiene 7 momentos la creación. En esta estructura se puede llamar estructura concéntrica, donde el día cuarto quedaría en el centro, y lo que queda en el centro, cuando se hace esta estructura, es lo más importante, lo que más se hace ver. Porque vamos a leer en el texto que Dios está creando recién todo, no hay nada, y crea al sol, la luna y las estrellas para que sirvan de señal del día, que nos marque cuando empieza el día, y para las fiestas litúrgicas, va a decir. Para la fiesta litúrgica donde todavía no había personas. Entonces, para el autor, lo más importante son las fiestas litúrgicas. Por eso se sabe que es un sacerdote. Y aparte, el orden, todo ordenado, como es todo sacerdote, por su profesión y oficio, los sacerdotes son todos ordenados y hacen todo meticulosamente. La creación de Dios acá es toda ordenada, es una o 2 cosas por día, va creando de a poco, va viendo que es bueno, cada vez que crea algo dice, y vio Dios que era bueno, que esta creación es buena, y sigue, y al otro día va a seguir con otra cosa, y en el día cuarto, que es el centro, va a estar el tema de las estrellas que nos va a regir nos va a dar las fechas litúrgicas, va a ser como el calendario litúrgico. Y el último día, el Shabbat, es el día de descanso. Después va a pasar a un segundo relato de la creación, donde cambia de nombre Dios. Dios cambia de nombre. En el primer relato, Dios crea a través de la palabra y el nombre con que se lo conoce es Elohim. En el segundo relato de la creación vamos a ver que el nombre de Dios cambia y se va a empezar a llamar Yahvé. Es otra tradición. Y la historia de las tradiciones forman un papel muy importante para saber cómo se fue formando todo el Pentateuco, ¿no? A través de distintas tradiciones. Hoy se conocen 4 o 5 tradiciones. La eloísta, que ya está dejando de ser y se la llama sacerdotal. Hay otra tradición que es sacerdotal tardía, la tradición yavista, la tradición deuteronomista. Son distintas tradiciones, distintos autores que van creando este libro del Génesis y del resto del Pentateuco. Y lo bueno es que ninguna de estas tradiciones de Israel
son tradiciones muy antiguas de los orígenes de Israel, sobre todo la yavista, fue deshecha por el autor bíblico, por los autores bíblicos. Todas las tradiciones quedaron plasmadas en los libros. Por eso hay un segundo relato de la creación, donde parece, en la edición final de la Biblia, digamos, armónicamente enlaza con este primer relato, pero vamos a ver muchos cambios. Ya acá, en el segundo relato de la creación, el cuarto día va a crear al hombre, cuando es creado recién al atardecer del sexto día. El último acto creador de Dios, en el relato de la creación, el último acto creador es el ser humano. En este segundo relato, Yahvé, que es el nombre de Dios, lo va a crear el cuarto día, y lo va a crear varón. Y del varón va a crear después a la mujer, o sea que el hombre va a ser imagen de Dios y la mujer, según este relato, imagen del hombre del cual es creada. Y ya Dios no crea a través de la palabra. En el relato yavista, Dios cultiva el huerto. Para crear al hombre aparece como un alfarero, agarrando barro, forma cerámica, le sopla en la nariz y le da el aliento de vida al hombre, soplándole, y ahí le da vida al hombre y el hombre vive, pero creado como un alfarero, no ya con la palabra, hágase esto, como en el primer relato de la creación, ya es otra concepción y otra imagen. La tradición yavista es digamos, la religión primitiva de Israel, es la tradición más antigua, y la cosmogonía que tenía los pueblos para esta época era muy distinta a la de la tradición sacerdotal, que es post-babilónica o babilónica, es posterior, que ya tienen, los hombres ya tienen otra visión del cosmos y de los dioses, digamos. Vamos a ir, ¿alguna pregunta, alguna objeción o alguna duda? Por ahí las podemos ir anotando y las dejamos para cuando vamos Bueno. concluyendo. Bueno, y en estos relatos de los orígenes, va a haber tres grandes momentos. La historia del cielo y de la tierra, luego la historia de Adán y Eva, que a partir del segundo relato de la creación, Dios va a dejar un paraíso, el Edén, para que viva la primer pareja de humanos. La primer pareja de humanos se va a llamar Adán y Eva, y van a tener a dos hijos, que todos sabemos, después van a tener un tercer hijo, pero los dos primeros son los que se llevan todas las vistas, que son Caín, el mayor, y Abel, el menor. Luego Caín mata a Abel. Y el tema de Caín y Abel, quería hacer un paréntesis, es un tema muy particular. Fíjense que todos los profetas, todos los libros proféticos, desde Josué hasta los 12 profetas menores, hablan de todos los temas de la Torá. Van tocando a la Torá y la van interpretando, y van interpretando los temas. Nunca en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, se habla de Caín y Abel. Es un tema que quedó ahí. En todo el Antiguo Testamento, el tema de Caín y Abel, que es un hermano que mata a otro hermano, no es tocado por ningún profeta, que cualquier profeta se podía haber hecho un festín con este tema, no lo tocan. No es tocado por los salmos, no es tocado por la literatura sapiencial de los Ketubim, y nadie la toca. Recién uno de los últimos libros que se escribe en la Biblia, la primera carta de Juan, es el único que menciona el tema de Caín y Abel, la primera carta de Juan. Después ningún otro libro de la Biblia vuelve a tocar el tema, lo quería decir porque es algo muy llamativo, sobre todo en los profetas. Y luego viene, como dijimos, a partir del capítulo 12, perdón, me salteo, a partir de que Caín mata a su hermano Abel, Caín es agrícola,
necesita una tierra, y la pena que le da Dios es ser errante, vivir como un nómade, cuando la persona agrícola necesita asentarse en un lugar porque trabaja de la agricultura, necesita una tierra, lo culmina, y Caín termina siendo el constructor de las primeras ciudades de la humanidad. El que construye las primeras ciudades de la humanidad es Caín, y su nombre quiere decir forjador, y es el que forja toda, y aparte era herrero, hay otra explicación, pero es el que construye todas las grandes ciudades. Luego viene una etapa de mucha corrupción en todo el mundo, la humanidad se corrompe por completo y Dios decide aniquilar a todos. Así a grandes rasgos, lo vamos a contar, y ve una persona justa llamada Noé. Entonces hay un primer llamado. El Dios llama a Noé, y a él y a toda su familia, su esposa con sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, son salvadas de lo que provoca Dios, que es el diluvio universal, donde aniquila a toda la humanidad. Luego que pasa este diluvio, Dios hace, no sé si recuerdan la imagen del arco iris, ¿no? A través del arco iris, una alianza con Noé. Y Dios le dice a Noé que nunca más va a mandar un diluvio ni a aniquilar a toda la humanidad. Nunca más lo va a hacer. Entonces los descendientes de Noé comienzan a poblar la nueva tierra. Bajan las aguas, el arca donde iba la familia de Noé a pleno encalla en un lugar, y ellos empiezan a desparramar por la tierra y van formando ciudades, y los descendientes de Noé son los que van a poblar sus 3 hijos con sus 3 esposas y los descendientes de Noé. Todo se va a centrar en uno de los hijos de Noé, llamado Sem, que es el padre de todos los semitas. Y de Sem van a ser Terah. Hasta ahora quedémonos ahí. Va a ocurrir un hecho de mucha corrupción y de mucha gravedad, ¿no? En una ciudad llamada Babel, toda la humanidad que hablaba el mismo idioma se va a unir y va a querer llegar hasta Dios. Y comienzan a construir una gran torre, la Torre de Babel. Dios ve esto, no le gusta, y Dios dice algo muy particular. Si el hombre llega a esto, no sé a cuánto va a llegar, dice en el texto hebreo. ¿A cuánto va a llegar? Y Dios decide terminar con esa construcción, confunde las lenguas de los hombres, ahí se dice que nacen los idiomas, y cada uno empieza a hablar en distintos idiomas. Hasta ahora la humanidad hablaba en un solo idioma y todos se entendían. Había una, digamos, unicidad de palabras, algo que a Dios no le gustó. Para Dios lo mejor es la multiplicidad de voces, lo mejor es la multiplicidad de palabras. Entonces, cada uno empieza a hablar. Hay una confusión terrible, y ante esta situación Dios no aniquila a la humanidad, sino que los dispersa, les da diversidad de lenguas, le va a dar diversidad de pueblos y demás, y hace un llamado. Como llamó a Noé, va a llamar a una persona, al hijo de Terah, que era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé, y llama a una persona que se llama Abraham, sin H intermedia, nombre cortito, y el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, a tus parientes y a la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré, le dice Dios. Fíjense que Dios, siempre que hace algo, es sacarte del lugar de donde estás. Lo primero que hace. La transgresión de Adán y Eva, después de comer el fruto prohibido del árbol de la sabiduría y de la ciencia, comen, y Dios ¿qué hace? Los expulsa del paraíso. Caín mata a Abel, ¿qué hace Dios? Lo expulsa de la tierra y lo hace vivir como un errante, y ahí Caín va construyendo ciudades, va a trabajar de eso, pero lo hace ser errante. Ni que hablar con Noé, lo pone en un barco y a la buena de Dios, y donde quede el barco cuando bajan ahí te bajas. Y después
a Abraham le dice, sal de la tierra de tu padre y ve a donde te indicaré. Punto. Siempre te saca. La salida es como una premisa para Dios, no quedarnos quietos. Disculpen que lo llevo al Nuevo Testamento, en la transfiguración de Cristo. Cristo está en un monte con sus 3 discípulos más cercanos, que son Pedro, Santiago y Juan, y bajan Elías y Moisés, y Cristo se transfigura, y Pedro entra en pánico y le dice, Señor, voy a hacer 3 carpas, y enseguida Dios dijo, no. Le echó fría a la carpa y le dijo, ninguna carpa, no quiere que nos asentemos, no quiere, siempre nos saca, hay que salir. Y acá lo saca de su lugar, de su estructura social, a Abraham. Las estructuras sociales antes eran tribus. Cada tribu tenía dioses, distintos dioses, Dios para la lluvia, Dios para la agricultura, el Dios para la ganadería, y distintos dioses para todo, y se le rendía cultos y distintos sacrificios a todos los dioses. Dios lo saca de esa estructura a Abraham y le dice que vaya a una tierra que él le va a indicar. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Y serán bendecidas todas las naciones. Y los que te maldigan serán malditos, por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Partió Abraham y Abraham empezó a buscar gente. Lo que le pide Dios para Abraham era mucho, o Abraham vio que solo no tenía sentido, ¿no? Lo que le propone Dios es en comunidad. Por eso Abraham no le hace caso textual a Dios. Lo que hace Abraham es, antes de salir, buscar gente, a su sobrino, a su esposa, a toda su tribu, y dice el texto hebreo, y a todas las almas que encontró en el pueblo. Se va con mucha gente y comienza todo el camino que le propone Dios, pero en comunidad, no solo. Vio Abraham que no tenía sentido hacerlo solo o que era algo para hacer en comunidad. Luego Abraham, siendo Abraham sin H intermedia, es confirmado por Dios como el padre de la fe, a partir de un texto muy significativo. Van a ir a Génesis capítulo 15. Después de esto, el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham venía de una guerra, venía de ganar a un pueblo, de ganar a pueblos bravos, y estaba en su tienda, ya cansado y un poco decepcionado, no tenía descendiente, ya era viejo, estaba tirado adentro de su carpa. El Señor le habló, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, mi Señor, ¿para qué me vas a dar algo? Si me voy a morir sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. No me has dado descendencia y mi heredero va a ser mi criado. Pero el Señor le contestó, no, no será ese tu heredero, sino un hijo que tú engendrarás. Después lo llevó afuera, siempre Dios te saca. Imagínense esto, en el desierto, una toldería, una carpa en el desierto, habrán tirado adentro de su carpa y Dios lo agarró y lo sacó afuera. Después Dios lo llevó afuera y le dijo, levanta la mirada al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. O sea, un gran pueblo. Abraham vio el cielo y creyó en el Señor. Mirando el cielo nada más. Y ahí el Señor lo tomó por justo, o sea, lo justificó. A partir de este relato, se constituye como el padre de la fe del pueblo judío y aparte, luego, va a ser el padre de todos los hebreos. Todos los judíos de hoy en día descienden de una sola persona que es Abraham. Y esa es la función que va a tener todo el Pentateuco. Una de las funciones que tiene el Pentateuco es darle unidad y pertenencia al pueblo de Israel. ¿Qué tipo de unidad? Consanguínea. Son todos descendientes de Abraham. No hay un judío que no sea descendiente de Abraham o de otra tribu, ¿no? Pero hoy está solo en pie la tribu de Judá.
Luego van a compartir la misma historia. Todos los hebreos fueron esclavos en Egipto y liberados por Dios. Y a partir de la alianza en el Sinaí, que se va a plasmar en relatos del libro del Éxodo, van a tener la misma legislación. O sea, todo el Pentateuco es la ley y el carnet, la ley suprema para el hebreo, y aparte el carnet de identidad, el documento de identidad de cada hebreo. Por consanguinidad, son todos descendientes de Abraham. Por compartir la misma historia, fueron todos esclavos en Egipto y liberados por Dios, y tienen la misma ley a partir de la ley que les dio en el Sinaí. Vamos a seguir, no sé cómo vamos de tiempo. Las 20. Bueno. Son las 8 ya. No está Pablo, pero Son las 8, pero estamos nosotras. Quería tocar un poco el libro del Éxodo. Nada más. Entonces, ¿querés que 2 minutos. siga pasando o vamos acá a las genealogías? Bueno, las genealogías son una forma de poder estructurar todo el libro del Génesis. En el libro del Génesis va a haber 10 genealogías. La primera, la de la tierra. La historia de la tierra es esta, y la genealogía. Después viene la genealogía de Adán, la genealogía de Terach, padre de Noé, de Terach, de Sem. 10 genealogías, hasta llegar a la última, que es la de Jacob y sus 12 tribus. Cuando aparece cada una, se puede estructurar todo el libro del Génesis de acuerdo a estas 10 genealogías. Si pasamos al otro, los géneros literarios van a ser el mito y la leyenda. Y la genealogía, son los 3 géneros, la narración histórica, lógico, es un libro de historia, pero toda esta historia va a estar basada en mitos y en leyendas. Leyendas antiguas, plasmadas por escrito en este libro del Génesis. Si pasamos a la otra. Bueno, lo que le dije, hay muchas tradiciones, muchas manos que van a estar en el escrito final de todo el Pentateuco. Por ejemplo, el primer relato de la creación se lo va a llamar lo que se conoce como tradición o fuente sacerdotal. Pero el segundo relato de la creación, como vimos así a grandes rasgos, es muy diferente, por lo que se sabe que es otra fuente, otro escritor, y se va a llamar tradición yavista o fuente yavista. Va a ser una tradición más antigua plasmada en esos libros. Si pasamos al otro power, otro, por favor. En el libro del Éxodo, los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, van a servir de nexo entre toda la historia de los patriarcas, todo el libro del Génesis y la historia de los patriarcas, y la historia de Moisés. Nos va a enlazar esas 2 grandes historias. Moisés va a nacer en un contexto de opresión, va a crecer como un egipcio, porque es de chico abandonado por su madre para salvarle la vida, lógicamente. Su hermana Miriam lo va a llevar en una canasta a un río donde está la hija del faraón con sus sirvientas bañándose. Lo ven al niño y lo toman como propio, lo adopta y lo cría. Y Moisés se va a criar con toda la sabiduría de los egipcios, porque va a crecer en el palacio real, va a crecer como un príncipe. Hasta que, no se explica mucho en el texto, descubre que es un hebreo. Cuando descubre que es un hebreo, ve la opresión, ve que un soldado egipcio, un militar egipcio, está castigando a un hebreo, acude en ayuda y mata al egipcio para salvar a este hebreo oprimido, pero a partir de ahí tiene que huir y se va a un lugar que se llama Madián. En Madián se va a casar con la hija de un sacerdote, de otra religión, lógicamente, es un pueblo extranjero, y en Madián va a conocer a su esposa, la hija de este sacerdote, no recuerdo el nombre de la esposa de Moisés, Sífora. Se va a casar, va a formar una familia,
y haciendo lo que hace todos los días, va a trabajar como un pastor de ovejas. Dios se le va a cruzar en el camino, se le va a aparecer, y es la primera vez que Dios baja para hablar cara a cara. Todas las apariciones de Dios a Abraham son voces que Abraham escucha. Abraham no ve. Abraham siente, pero no ve. En cambio, con Moisés ya es distinto. Dios va a hablar, dice el relato, cara a cara. Se le va a presentar en la zarza. La zarza es un árbol que no sirve ni para dar sombra. ¿Vieron las películas del Far West donde aparecen ramas que van por ramas secas? Eso es la zarza, es una rama que se seca y se cae, no da fruto, no da sombra y está ahí en el desierto. Si se prende fuego se consume en menos de un minuto. Se prende fuego una zarza y no se consume. Y Moisés se acerca para ver quién es, y era Dios que le quería hablar, y lo llama por su nombre. Dice, Moisés, y ahí le da el nombre divino. Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy, y le dirás a los israelitas, yo soy, me envía para liberarlos del faraón. Y ahí comienza el relato de la liberación después de la escena de la zarza ardiente, donde Dios se le presenta y le da el nombre. Dios revela su nombre por primera vez a alguien, a Moisés, aquí en esta escena de la zarza ardiente, yo soy. Dios, ahí comienza la gesta liberadora de Dios para liberar a su pueblo con la ayuda y la mediación entre el pueblo y Dios de Moisés, de esta persona. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quería por lo menos terminar, comentar Ahí sería un buen relato. momento para si hay alguna pregunta, porque Sí. así después cerrás, porque si no se va a hacer, tal vez alguno se Sí. tiene que ir y se le puede hacer muy tarde. Fernando, yo te quiero Bueno. hacer una pregunta, pero para ubicarme geográficamente, históricamente. Cuando vos decís pelean con estos pueblos, ¿peleaban contra los mesopotámicos, con los asirios, caldeos, babilonios? ¿Contra esos pueblos peleaban? Cuando vos decís Abraham peleaba o algún, No. dijiste que la generación de Josué y Caleb Abraham era de Ur, estaba en la Mesopotamia, al sur de la Mesopotamia, un pueblo que se llama Ur de Caldea. Los caldeos vivían ahí en el sur. Y él se traslada. Y al primer lugar que llega, en Israel, que hoy existe, es un lugar que existe, se llama Siquem. Que Siquem en realidad está en lo que hoy es Samaria. Ajá. En Siquem llega Abraham y ahí acampa. El primer, digamos, el primer asentamiento hebreo, se puede decir que es Siquem. ¿Por qué? Porque es el primer lugar donde Abraham le hace un altar a Dios. Cuando llega dice, bueno, acá, porque ahí le promete la tierra. La segunda parte de la promesa, la tierra, primero le promete descendencia. Bueno, Abraham no tiene hijos, listo, igual le hace caso, va yendo donde le dice Dios. Cuando llega allí, le va a prometer en Siquem la tierra que emana leche y miel, pero ya está sentado ahí. Ahí hay varios pueblos, están los cananeos, los moabitas, los jebuseos, había varios pueblos que era que no me habitaban acordaba. lo que hoy es Palestina o Israel, ¿no? Y en esos, contra uno de esos pueblos pelea, pero ya en la tierra. Y ahí Dios lo llama. Después hay una gran hambruna ahí, porque la tierra, el mismo texto del Génesis está contradiciendo a Dios, porque le dice, la tierra que emana leche y miel, y al poco tiempo que está establecido ahí, siente hambre porque no hay nada para hacer ahí. Y se tiene que ir a Egipto. Y Abraham va a Egipto a buscar alimentos, porque en la tierra donde estuvo no manaba leche y miel. Pero bueno, es el relato y es la tierra mana leche y miel, pero hay que trabajar para que mane leche y miel, sin duda. Pero no es que. Pero hay como. Siempre en los relatos del Pentateuco y de toda la Biblia va a haber tensión. Dice, pero ¿cómo? ¿Mana leche y miel? Está establecido sin hambre y se tiene que ir a Egipto. Claro, ¿no? porque pero es alguien en la tierra. Sí. a los egipcios los No sé si está necesitaban contestada, Liliana.
Sí, 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 o sea, me quería ubicar porque estaba desubicada geográficamente, por eso no sabía exactamente quiénes eran los que, ya ellos como que los mesopotámicos los habían dejado, estaban ya más Claro, cerca. él se va de Mesopotamia, claro. Ujú. Eso, gracias, Fernando, gracias. No de nada. Es Canaán, en realidad, lo que Claro, todo lo que en ese momento es Canaán. se llamaba Están los Canaán. cananeos que son los que dominan la región. Exactamente. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, buenas noches. ¿Se escucha, Fernando? Sí, Juan. Buenas Acá hay una noches. pregunta concreta, la contesto ya. El Power sí, como todas las semanas se manda. Es material que siempre se va a mandar durante la semana. Quédense en ese sentido tranquilos. Bueno, ahora sí, perdón. Pero gracias, Graciela. No, Cuando hablaban muy breve, ¿no? Del canon hebreo, de la Biblia, ¿no? Que tiene un orden tripartito, Sí, mencionaron la Torá Pentateuco, los Nevím o profetas y los Ketuvim o escritos. sí. En el grupo del segundo, ¿no? El segundo conjunto la segunda colección de libros, los Nevím o profetas, ¿podrías aclarar nuevamente cuáles están incluidos ahí? Porque hablaste algo de profetas menores y perdón. Exacto. En el canon hebreo están incluidos los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. Los hebreos a esta parte le dicen profetas anteriores, porque claro, acá aparecen Eliseo, Elías, el gran profeta Elías, Samuel, Natán, una serie de Débora misma, la jueza actúa como profetisa en un momento, aparecen y en estos libros la figura del profeta es lo más fuerte. Por eso le dicen profetas anteriores. Aunque para las Biblias cristianas son libros históricos. Y es una historia, pero contada a la luz de los profetas, de la misión de los profetas. Y después vienen los libros. Aparecen profetas que no tienen libro propio. exacto. Exactamente, no tienen libro. Van a surgir en distintos libros, por ejemplo, Elías en el primer libro de los Reyes, Eliseo en el segundo libro de los Reyes, y así. Y después vienen los profetas escritores, que son los tres mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son mayores porque cada uno tiene un libro que es un rollo. El libro de Isaías es un rollo, el libro de Jeremías es un rollo, es un libro muy extenso, y el libro de Ezequiel es otro rollo, son 3 rollos. Y después vienen un rollo con 12 profetas, que son los 12 profetas menores. Menores porque la extensión del texto es más breve. Y los 12 profetas juntan un rollo. Son los 12 profetas menores, que están Miqueas, Malaquías, Amós, Oseas, Igual, Joel. perdón, vamos a tener la clase Ah, correspondiente a sí, profetas y demás, y claro. como es muy extenso, por ahí si hay, me parece a mí, ¿no? Que a lo mejor lo podemos dejar para esa clase. Y Sí, porque viene profeta que no soy un especialista en realidad, sí pero que bueno. sos, ya lo creo que sí, pero digo, para poder, No, no. para poder Pero no agilizar. sé si está contestada la pregunta de Juan. Sí, perfecto, Igual. perfecto. Muy claro. Gracias. No, de nada. Pregunto, por favor. ¿Me escucha? Sí, 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 ¿Sí? sí. Bien, cuando hablaba de los dos personajes que ya en este momento no me acuerdo el nombre, que ingresan a la Tierra Prometida, allá por Ah, sí. Eh, no me queda Caleb. claro. Eran, eran, Y sí, Caleb. simplemente esos dos o la tribu de esos dos. Las tribus de No, ambos. claro, de los que salieron de Egipto, todo el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto sale Sí, liberado al desierto. De sí, sí. todas esas personas que salieron, solo Ajá. 2 van a entrar a la tierra prometida. El Solo resto dos va a morir en el desierto, pero van a entrar sus hijos, que van a nacer en el desierto. Los claro. 2 que entran son Josué, hijo de Josué. Nun, y Caleb, que es el príncipe de la tribu de Judá. Ujú, Son los únicos 2 que nunca aflojaron por la fe que tenían. Entonces claro. Dios dice, bueno, excepto estas 2 personas, el resto que tiene mentalidad esclava, que
Claro. que, No, que pero ¿qué se prefieren entiende? ir a Egipto antes de Que ser ingresan libres. con su... Perdón, Claro. ¿se entiende que Sí van ingresan con... Sí, discúlpame, no te escucho. No, si se entiende que ingresan con su descendencia o solo ellos dos. Solo ellos dos. Pero, sinceramente, de Josué no se sabe si tiene descendencia, porque nada dice el texto. Claro, porque de ahí nace el pueblo hebreo después, mezclado Claro. mezclado con Claro. otra. Y cada uno que salió, al estar 40 años en el ejército, formaron todos familia. Los hijos de Ajá. todos estos, de todas estas personas van a entrar a la tierra prometida. Son los descendientes, Bien, pero bien. los que Ahora salieron de entendí. Egipto van a morir en el desierto. Los Ah, descendientes de esto, perfecto. que todos nacieron en el ejército, van a ser muchachos que no estuvieron en la liberación, pero van a entrar en la tierra prometida. Los únicos Bien. dos que estuvieron Ahora en la entendí. gesta de Sí. Dios, Perfectamente. sí. Muy bien. Ah, Muchísimas gracias. tanto es así que, bueno, conocen los 10 mandamientos. Ujú. Los 10 mandamientos, el decálogo, Éxodo capítulo 20, es cuando Dios le entrega la ley a todo el pueblo. Y es el único momento, es la primera y la única vez que Dios le va a hablar al pueblo. La primera y única vez cuando le da los 10 mandamientos. Capítulo 20 del libro del Éxodo. Y todo el pueblo de Israel escucha a Dios y recibe los 10 mandamientos y acepta la alianza. Sí, sí. Cuando están por entrar a la tierra prometida, Moisés tiene que repetir los 10 mandamientos, libro del Deuteronomio al final, en realidad al comienzo del libro del Deuteronomio, capítulo 6 creo que es, repite los 10 mandamientos porque ninguno de estos había escuchado a Dios. Entonces lo repite Claro. Moisés. Los 10 mandamientos están en Éxodo y en Deuteronomio, Bien. porque no hay una generación nueva que no había escuchado a Yo Dios. lo había escuchado. Claro. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, me queda claro. No, gracias. No sé si hay algún otro comentario. Y qué bueno lo que estábamos escuchando antes, que Dios pedía la salida, ¿no? Lo que se relaciona mucho con el Papa Francisco, una iglesia en salida permanente, ¿no? Sí. Qué lindo que pudiste hacer esa conexión, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? Que esa palabra se nos vaya introduciendo Arraigando. así en el corazón también. Sí, sí, realmente. No sé si habrá alguna pregunta más como para que Fernando pueda a lo mejor agregar lo que le quería agregar. Antes, Graciela, tenías una pregunta y no la pudiste concretar, no sé si la tenés. No sé. Cuando Está bien. Bien. La iglesia en salida, qué bueno eso, ¿eh? La iglesia en salida que decía el Papa Francisco, qué conexión que hiciste. Nada de zona de confort para el No. pueblo de Dios. Tal cual. Qué Exacto. conexión. Bueno, ya vamos encontrando cosas en el Antiguo Testamento que nos resuenan hoy. Sí. Y pues, si quieren, dejen preguntas por chat, ¿no? Y la vamos contestando o en el O encuentro en que el viene. grupo de WhatsApp también. Fantástico. Bien. Así que, Bueno, Hola, muy bueno. ¿sí? Ever. dice que el Génesis 1 al 11 es una predicación cosmológica, ¿verdad? Que habla del, por ejemplo, de la creación, ¿verdad? De la luna, de la estrella, todas esas cosas, ¿verdad? Sí, los primeros capítulos sí, hablan de la creación y cómo fueron los orígenes primero del mundo y después de la humanidad. Muchas gracias, está muy bueno la formación, la verdad me encanta. Yo tengo un poco, pero muy poco de formación de Biblia y esto me da más para profundizar. Muchas gracias. Bueno, ¿querés que cierre Sí, vamos, bueno, muchas o querés gracias. que avance sobre alguna y querés cerrar con eso?
No, cerramos acá. Creo que ¿Sí? está bien. Sí, Igual sí, después se manda todo. perfecto. Claro, quedan muchas diapositivas, no sé cuánto pasa, no sé cuánto tiempo. ¿Qué diapositiva faltaría? A ver, ya te digo. A ver si puedo cubrir algo. Eh, te voy pasando, si te fijas. Sí, bueno, si querés, hago Sí. una breve reseña. El Bueno. pueblo es Fernando, liberado. Fernando, perdón. Sí, decime, ¿Querés perdón. tomar parte de la clase que viene y terminás con más tiempo? Como quieras, ¿eh? Yo te cedo lugar. Hablamos si querés. Vos decime Bueno, como cuánto quieras, necesitas. digo para no si necesitas más tiempo o para no pasar ahora todo, Yo como si vos quieras. tienen 5 minutos, vamos a hacer un breve repaso por este desplazamiento del pueblo en el desierto, si quieren. Sale Israel, Israel es liberado, y comienzan a murmurar contra Moisés y contra su hermano Aarón. Apenas salieron. Tenemos hambre, tenemos que comer. Dios les da maná, les da agua y llegan al Sinaí y ahí acampan. La escena del Sinaí va a abarcar Éxodo capítulo 19, todo el libro del Éxodo, todo el libro del Levítico, hasta el capítulo 10 del libro de los Números. Eso es la escena en el Sinaí. ¿Por qué es tan importante? Porque es en el Sinaí donde Dios se presenta a su pueblo y lo constituye pueblo de Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es en el Sinaí donde le entrega la ley. Y ahora miren qué paradoja. Cualquier Estado nacional, su constitución nacional, ¿dónde la promulga? Y sus leyes, ¿dónde la promulga? En el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Argentina tiene leyes que se promulgan solo en el Congreso Nacional, ¿o no? Uruguay lo mismo, Italia lo mismo, Alemania. La ley fundamental de Israel se promulga fuera de los territorios de Israel. No se promulga en Israel. El Sinaí pertenece a Egipto. No están en Israel, todavía no llegaron a la tierra prometida y ahí ya tienen su ley. Quiere decir que no necesitan de una tierra para estar unidos como pueblo, porque la función que va a tener el Pentateuco va a ser una función de unirlos, de darle unidad e identidad de pueblo a todos los israelitas. Van a tener esta identidad. Los quiero llevar a cuando se escribe, ¿no? En el exilio en Babilonia, perdieron al rey, ya no tienen monarquía, ya no tienen templo, que era lo más sagrado para todos los judíos, el templo de Jerusalén es destruido, no tienen ciudad santa porque es destruida, no tienen tierra porque son expulsados de su propia tierra y son llevados a la esclavitud a Babilonia. Allí nace la idea de tener una unidad como pueblo. Y qué mejor que el Pentateuco, ellos tienen una ley que los une como pueblo y no necesitan de una tierra. ¿Se entiende la lógica? Porque la ley fundamental es promulgada en el Sinaí, fuera del territorio. Y en el desierto, donde no tienen, el hombre, el ser humano, en el desierto no tiene forma más que abandonarse a Dios. ¿Cómo sobrevivís en el desierto si no te abandonás a Dios, no? Es lo fundamental y la base, creo, del Pentateuco. Y allí, en la escena del Sinaí, del monte Sinaí, donde le entregan la ley, los 10 mandamientos, van a suceder después una serie de cosas, ¿no? Una vez que el pueblo es libre, Dios lo lleva a Moisés arriba del monte Sinaí para que escriba todas las leyes en una tabla y cuando bajan, están haciendo todo lo contrario a lo que dicen los 10 mandamientos, ofreciendo sacrificios a un ídolo, el becerro de oro. Ya se empieza de entrada, el primer hecho de libertad del pueblo de Israel es transgredir la alianza que había hecho con Dios. Pero todo eso va sucediendo en el libro del Éxodo, ¿no? A lo largo de la historia. Y que podemos cerrar acá, yo creo, Yo, porque son cosas para pensar.
Perfecto, a mí me parece que sí, y si surge alguna, seguramente a lo largo del resto de las clases, si se surge algo, se va a poder ir complementando. Pero excelente, Fernando, muy claro todo. Una pregunta. Sí, Cuando reveemos, yo lo vuelvo a escuchar siempre, ¿no? Todo, porque es mucha información para que a uno le quede de una sola vez. Si surge alguna pregunta en el grupo de WhatsApp, ¿la podemos poner? Sí, sí, no hay yo pienso problema. que sí, sí. Buenísimo. En todo caso, según lo que sea, por ahí se te puede contestar personalmente o si no en el mismo grupo. No hay En el problema. mismo grupo. Bueno, Una bueno, consulta para ver de vuelta estos videos, ¿dónde se van a mandar? Como siempre los manda Pablo al correo y también lo manda al WhatsApp. Lo manda a los dos lugares para que ustedes lo abran desde el lugar que les sea más cómodo. Y aparte, Muchas gracias. muchas de estas cosas van a ir yendo y viniendo a través de los libros. Así que Ujú. se va a volver, ¿eh? Siempre se Sí, va a volver. sí, Muy es bien. así. Bueno, Está. muchas Muy gracias a todos. No, muchas gracias a vos, Fernando, muy lindo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. 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 Bueno, Buenas tardes, nos vemos la Muchas semana que gracias, viene. nos vemos el miércoles que viene. Fernando. Ahí Buenas está. noches. Buenas noches, adiós.